Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a continuar con nuestros videos de temporada. Amén, amén. Nos habíamos quedado en el primer punto de 3 áreas que te mantendrán a expensas de la pobreza. Si justamente los diezmadores fallan en algo, es en esta área de echar la culpa a otros de tu pobreza. Siempre me pregunté por qué algunas personas que dan diezmos no son prosperadas. Y es justamente por eso. Muchas personas que están dando diezmo hoy en día son cumplidos, realmente son fieles en esta área, tienen un gran problema, el cual es pensar y echar la culpa de su pobreza a otros. No quieren asumir su responsabilidad. Hay muchas personas que son echadas de los trabajos y le echan la culpa a otros. No, es que son injustos, son otras cosas. Son así. Así sea culpa de otros, no tiene por qué echarle la culpa a otros de su pobreza. ¿Ok? Porque usted es suficientemente capaz para salir de esa situación a través de la fe en el Espíritu Santo y en su palabra. Cuando usted confía claramente en la palabra de Dios, este tipo de idea de echar la culpa a otros se le va a ir. Deje de echar la culpa a otros. Tal vez usted no está mostrando esto, usted nunca dice, nunca echa la culpa a otros en el sentido oral, pero tal vez hoy en día no hay forma más clara de saber lo que está en su corazón con las cosas que usted postea en Facebook, en Twitter, en todo este tipo de redes sociales, ¿no? Muchas personas creyentes veo que postean cosas echando la culpa, sobre todo al Estado, ¿no? El Estado ladrón, el Estado tal por cual, nos está robando los impuestos. Si usted se da cuenta, muchas veces he hablado de esto porque me he dado cuenta que tal vez hoy en día es el cáncer del creyente, es el cáncer del creyente, estar echando la culpa a otros y sobre todo al Estado. No eche la culpa. ¿El Señor acaso le dijo a usted que usted va a prosperar siempre y cuando el Estado sea honesto? No, a usted el Señor le dijo claramente que le va a prosperar en todo tiempo. Vaya y lea Deuteronomios capítulo 28. No importa que le vaya mal las cosas, usted va a prosperar. Es igual que la sanidad y que la salud divina. La palabra de Dios dice que caerán a tu diestra 1000 y a tu siniestra 100,000, pero a ti nada te pasará, tú vas a estar tranquilo, confiado, porque tu gobierno o tu estado real es el celestial. ¿Y saben qué? Ahí no hay crisis, ahí no hay caídas de valor, ahí la moneda nunca deja de ser, ¿ok? Se mantiene estable por los siglos de los siglos, es el reino eterno de nuestro Dios. Y nuestra economía depende de ese reino. Y es un reino el cual creó todos los planetas, todos los soles, todas las galaxias. Es un reino que creó el mismo universo. Imagínense cuántas riquezas creen que hay en otros planetas, innumerables. Yo una vez escuché y leí, en un artículo científico que existía un planeta hecho enteramente de diamantes. Un planeta que habíamos descubierto, un planeta entero de diamantes y era 4 veces más grande que la Tierra. Imagínense. Es el sueño de todo joyero, ¿no es cierto? Ir a ese planeta y sacar un pedacito, ¿no? Quedarse con un lote de diamante, imagínense. Imagínense así mismo cuántos planetas cree que hay con grandes riquezas. Planetas que no sabemos ni que existen, nunca los hemos visto y están tal vez al otro extremo del universo. Su prosperidad depende del reino celestial. Amén. Amén. La segunda área que te mantendrá en la pobreza si diezmas es seguir
hablando mal de los políticos. Acompáñenme a Mateo, el capítulo 15. Usted sabe que en los anteriores videos ya compartimos los versículos exactos donde usted no debe de hablar en contra de sus gobernantes. Ya les dimos los versículos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, así que no los voy a repetir. ¿Ok? Sabe que es pecado. Pero aparte de que es malo hacer esto, en Mateo capítulo 15, el versículo 11, Mateo 15, el versículo 11, dice la palabra de Dios: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Deje de hablar mal de los políticos. Si hay una razón por la cual a usted, diezmador, ¿ok? Me dirijo a los diezmadores, no está produciendo su diezmo, es justamente por seguir hablando mal de los políticos. ¿Por qué? Porque esto va estrechamente ligado a la anterior área, de echar la culpa de su pobreza a otros. Y es que cuando usted habla mal de sus políticos, está no solamente faltando a lo que dice la palabra de Dios, que no esté hablando en contra de los príncipes o de los jueces, sino que también lo habla justamente porque está echándole la culpa a ellos de algo. Y eso es algo muy común a través del mundo, de que se le lleve mal a los políticos por corruptos, ¿no es cierto? Por mentirosos. Y pueden ser ciertas todas estas acusaciones, pero el hecho de estar continuamente hablando mal de los políticos, estar posteando cosas en Facebook, poner artículos que inciten en este sentido al repudio total de estos políticos con una intención no de corrección, sino de odio visceral, ¿ok? Odio visceral, te va a mantener en un estado en el cual vas a decir necesariamente que la culpa de mi situación actual es la culpa del Estado. Eso es lo que te va a guiar. No importa qué es lo que tú quieras pensar. Este tipo de confesión y este tipo de idea va a hacer que tus pensamientos se dirijan y se aparten de Dios. Se dirijan a la pobreza y obviamente se aparten de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas una y otra vez de algo, quiere decir que ese algo es muy importante en tu vida. Y ese algo que es muy importante en tu vida se va a volver tu Dios. Hay mucha gente que su Dios es la amargura, el resentimiento. ¿Okay? Y no debe de ser así, tienes que soltarlo. Es por eso que les decía que no vean a estos periodistas que más están que incitan al odio. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que justifiquen a los políticos, pero sino que no se llene el vientre de estas cosas. Hable de las cosas que sí hablan la palabra de Dios con respecto a la política, como es el aborto y otras cosas más. Pero esto de la corrupción, de verdad, yo les digo, no solamente porque es ridículo pedir que un no creyente no sea corrupto. Yo sé que hay no creyentes que no son corruptos, pero también es de esperarse que un no creyente sea corrupto porque no tiene el Espíritu. Si aún entre los mismos cristianos hay cristianos corruptos, cuánto más no habrá en el otro lado también. Entonces, no solamente les digo que dejen de hablar de sus políticos por esta razón, porque son por su misma naturaleza y porque es ridículo pedir que un león
de ahora se vuelva vegetariano. No, es ridículo. Sino también porque seguir hablando de los políticos a usted lo va a mantener en la pobreza. Analice su vida. Si hoy en día usted está sufriendo pobreza, vea cuántas veces, cómo reniega usted en su mesa acerca de que el Congreso se compró flores, de que el presidente se aumentó el sueldo, que los congresistas están ganando mucho. ¿Sabe qué? Yo siempre he sido de una opinión, y a mí no me gusta que el presidente de mi país, sea cual sea, corrupto o lo que sea, gane un sueldo muy bajo. Yo quisiera que ellos ganen bastante. ¿Por qué? Porque son nuestros representantes. Pero la humildad, sí, está bien, es correcto, pero él es alguien que nos va a representar en otros países. Y no me gustaría que vaya con cosas que no son propias de un gobernante de un país, sino que vaya bien vestido, que vaya en su avión privado, que sus hijos tengan estudios, que sus hijos, que su esposa también sea bien cubierta en el área económica. No me gustaría que un expresidente ahora viva en la pobreza como muchos de ustedes están deseando en su corazón. Ese es mi deseo. Realmente es una vergüenza que usted desee que su presidente o sus congresistas saliendo ahora vivan en la pobreza, ¿no? Que se le quite todo eso y ahora que aprendan a vivir así. Muchos opinan de esta manera, yo no. Yo no aprendí estas cosas ni en mi casa, ni en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque no me interesa lo que ocurra con ese dinero, y también porque yo deseo el bien, como dice la palabra de Dios, y oro por mi gobernante, ¿okay? Y también porque no me interesa qué es lo que vaya a pasar con ese dinero, en el sentido de que a mí no me va a afectar económicamente. No se está robando los impuestos. Mire, mucha gente que habla de estas cosas ni siquiera da impuestos. Ni siquiera da impuestos. Ni siquiera paga. ¿Ok? Pero obviamente las cosas serán rectificadas en su tiempo si usted hace la debida oración de amor basada en la palabra de Dios. Va a corregir a ese gobernante de tal manera que las cosas mejoren para usted. Y no porque con él van a mejorar las cosas para usted, porque así como la palabra dice, Mardoqueo le dijo a Esther, salvación vendrá de otro lado, inclusive para Israel. Con eso le estaba diciendo que a ti te conviene, porque sea como sea el pueblo de Israel se va a beneficiar y salvar. Asimismo, al gobierno le conviene que a través de ciertas cosas que hagan te permitan seguir prosperando, pero así él no lo permita, sea como sea, tú vas a prosperar por la palabra de Dios, por la fe y por dar tus diezmos. Amén, amén. Así es así de sencillo. Deje de renegar, no se junte con estos del mundo. Si hay una razón por la cual hoy en día los creyentes, al menos en el Perú, no voy a hablar de otras partes del mundo, están sufriendo pobreza y escasez económica, es por este hecho, ¿ok? Es porque están hablando continuamente de sus gobernantes, de sus políticos, y los insultan y hablan acerca de su corrupción. Para ellos es muy importante porque en el cerebro, lamentablemente, de estos creyentes piensan que de estos políticos va a depender que ellos prosperen o no prosperen, igual que los no creyentes, y no es así. Por eso nosotros no renegamos por esas cosas. Obviamente nos molestamos por cosas indebidas, pero no estamos ahí dándole una y otra vez en esta área. Sí levantamos nuestra voz en señal de reclamo por los abortos, por tratar de poner ciertas ideologías a los niños y tratar de hacer ciertas leyes, hacer ciertas concupiscencias leyes, pero nosotros no lo hacemos con violencia, ¿ok? Porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y de ellos no va a depender jamás mi prosperidad. Tal vez de usted sí dependa, pero de mí al menos no. Y usted únase a esa fe, agárrese de esa palabra, que sea como sea, yo voy a ser prosperado. Cuando usted entiende estas cosas, deja de hablar mal pues de sus políticos. Yo una vez puse un ejemplo. A usted
¿Usted cuánto opina del presidente de Uganda y de sus políticos y de sus congresistas? Muchos de ustedes me dirán, ¿qué cosa es Uganda? Es un país. No le interesa en lo más mínimo. ¿Sabe por qué a usted no le interesa en lo más mínimo? Porque la economía de Uganda a usted no le afecta, pues. Esa es la verdad. A ellos también no le afecta nuestra economía, pero a usted no le afecta la economía de Uganda. Y por eso no habla. Pero como en su cerebro sí dice, me afecta la economía en mi país, usted habla de estas cosas, ¿ok? Otras cosas le debería afectar, como les he dicho, otras cosas verdaderas en la palabra de Dios, no esas, porque esas cosas están ellos destinados inclusive a hacerlos, porque no conocen la verdad, no conocen el amor. Ellos están ciegos y siguen los deseos de su carne y de su concupiscencia. Ellos tienen que de alguna manera prosperar a través de la maldición, porque ellos saben muy bien que es muy difícil prosperar, es casi imposible. Entonces, la manera más lógica, entiéndame, es a través del hurto. No les queda otra. ¿Ok? No tienen otro camino ni siquiera. Pero de usted no es así, y por eso usted piensa en esa santidad. Pero muchas veces por pensar en esta santidad queremos que ellos piensen de esta manera sin que ellos hayan recibido a Cristo Jesús, y caemos en un punto en el cual también ya negamos la palabra de Dios en el sentido de continuar pensando que nuestra prosperidad depende de ellos. Deje de hablar de sus políticos, deje de hablar de ellos, ¿ok? Deje de echarles la culpa por corrupción. Esa tontería, de verdad, discúlpeme, esa tontería quítesela de su boca, quítese de poseer todo ese tipo de cosas, ¿ok? Quítese de esas cosas. No le digo que opine, que tape el sol con un dedo, pero sí déjese de enfocar. Si usted está pasando pobreza en este momento, es el momento de hacerlo. Practique eso diariamente. Cuando usted quiera hablar mal por la corrupción, hable cosas buenas. Cambie su confesión. Amén. Bueno, hemos terminado. Nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar en el siguiente video. Amén. Y no se olvide que Jesús es la palabra de Dios.